Democracia y socialismo comunista. Lo que la gente trabajadora debe saber. En el comunismo nada es lo que parece. Autor J.F. Manso. Índice. El presente libro comprende los siguientes apartados. Prólogo. En el prólogo expongo la razón de este libro. Ideas previas. Aquí expongo unas ideas previas que nos permiten una mejor comprensión de todo cuanto se dice a lo largo del libro. Origen y nociones teóricas. Aquí se indica el origen de la ideología comunista y se dan unas nociones teóricas del comunismo. Algo de historia. Aquí se expone algo de la historia del comunismo. Diferencias entre socialismo y comunismo. Aquí se expone la diferencia esencial entre el socialismo y el comunismo. ¿Por qué el comunismo es antidemocrático? Aquí se deja constancia de los motivos por los cuales se puede decir que el comunismo es antidemocrático. Rusia y China. Aquí se exponen unas peculiaridades de Rusia y China. Socialismo democrático. Socialdemocracia. Aquí se indica qué debe entenderse por socialismo democrático, es decir, socialdemocracia. Fascismo. Aquí se indica qué es el fascismo. Nacionalsocialismo. Aquí se indica qué es el nacionalsocialismo. Estados comunistas. Aquí se indica qué son los estados comunistas. Extrema derecha y extrema izquierda. Aquí se indica qué debe entenderse por extrema derecha y extrema izquierda. Apología del odio. Aquí se indica qué es la apología del odio y cuáles son sus consecuencias. Prólogo. Hace muy poco que me introduje en una red social y pude constatar cómo se confunden conceptos y también que muchos intolerantes se creen que ellos son el baluarte de la democracia, cuando no es así. Todo ello es la consecuencia de la tergiversación que hacen algunos políticos de las ideologías políticas en relación con la democracia, lo que induce a confusión. Pues bien, lo que pretendo con este libro es hacer algunas aclaraciones desde el punto de vista democrático y al amparo de la resolución 1481/2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Me sentiré muy satisfecho si después de leer este libro el lector reflexiona sobre lo que aquí se dice y verifica por sí mismo aquellos puntos que considere de interés. Democracia no es lo que dicen los políticos, sino lo que uno piensa. Firmado J.F. Manso. Este primer vídeo comprende los apartados Ideas previas, Origen y nociones teóricas, algo de historia y diferencias entre socialismo y comunismo. Ideas previas. Antes de hablar de democracia y socialismo comunista, es necesario exponer dos ideas previas, sin cuya exposición sería muy difícil comprender lo que aquí se quiere decir. Lo primero, simplificando mucho, podemos decir que el socialismo comunista es el fruto de un pensamiento filosófico y político-social, una teoría político-social muy reciente y como tal teoría había que darla a conocer a la sociedad.
y para dar a conocer a la sociedad el socialismo comunista, sus defensores se dieron cuenta que el mejor método era la propaganda. Y en toda propaganda las palabras tienen una importancia esencial, pues las palabras transmiten ideas, de ahí la importancia, tanto de la palabra, de las palabras que se utilizan, como de su significado, la semántica. Hay que reconocer que el socialismo comunista domina la semántica muchísimo mejor que ninguna otra ideología política. Son auténticos maestros, al extremo de que hasta sus detractores, para defenderse y atacar al comunismo, utilizan la semántica comunista. Y es muy difícil poder rebatir los argumentos del socialismo comunista si se emplea la propia lógica comunista. De ahí la importancia en no dejarse manipular por la semántica comunista y poner cada cosa en su sitio. A tal extremo llega el control comunista de la semántica que consigue, mediante la palabra, atribuirse como propios los logros de otras ideologías y atribuirle a las ideologías contrarias los males propios del comunismo. Esto se verá que es así más adelante. Lo segundo, deseo dejar muy claro que en este libro no pretendo hacer un estudio del socialismo comunista como tal, sino simplemente analizar el socialismo comunista, es decir, el comunismo, desde el punto de vista democrático, nada más, con la finalidad de abreviar y por motivos didácticos, en vez de decir socialismo comunista, utilizaremos en muchos casos la palabra comunismo, ya que en realidad ambas expresiones hacen referencia a una misma realidad, el comunismo. En mi libro Democracia, ¿qué es y en qué consiste?, al hablar de la clasificación de los partidos políticos según su ideología, se hablaba de partidos de derechas y partidos de izquierdas, y se decía que, dado el maniqueísmo político y la tergiversación de los conceptos izquierda y derecha por parte de los políticos, no es fácil dar una definición del concepto político derecha y del concepto político izquierda, y que, por este motivo, no íbamos a dar una definición dogmática, sino simplemente una definición que se basa en la forma en que ambas ideologías conciben la sociedad, entendiendo por sociedad el conjunto de personas que integran la nación. Partidos de derechas. Puede decirse que un partido es de derechas cuando fundamenta su ideología política en la libertad de la persona, en el derecho de la persona para actuar libremente y sin más límites que el respeto a las normas de convivencia y, en definitiva, que el derecho del Estado dimana del derecho individual de cada persona, que autoriza al Estado para que gestione su vida social. Partidos de izquierdas. Puede decirse que un partido es de izquierdas cuando fundamenta su ideología política en el derecho del pueblo como ente colectivo, es decir, en el derecho que tiene el pueblo para regular la vida social de las personas, cuya libertad no se niega, pero está sometida a la voluntad del pueblo, y, en definitiva, que el derecho del Estado dimana del pueblo como ente colectivo. En resumen, pues bien, sintetizando, podemos decir que la gran diferencia entre la ideología de derecha y la ideología de izquierda reside en que, en la ideología de derechas, el derecho del Estado dimana del derecho individual de cada persona, que autoriza al Estado para que gestione la vida social. En la ideología de izquierdas, el derecho del Estado dimana del pueblo como ente colectivo. Y ahora conviene explicar el por qué la comparación de izquierda-derecha se hace en base a la forma en que ambas ideologías conciben la sociedad.
pues, por lo que se dijo anteriormente, debido al maniqueísmo político y la tergiversación de los conceptos izquierda-derecha por parte de los políticos, se genera una semántica confusa que provoca que los puntos de referencia varíen por completo según el enfoque que se le dé a la definición, lo que impide poder dar un concepto bien definido y preciso de izquierda y derecha. Por ello se buscó como punto de referencia para dar una definición entre izquierda y derecha aquel parámetro que fuera lo más estable e intemporal posible, y se consideró que era la forma en que cada ideología concebía la sociedad. Efectivamente, si una ideología quiere regular la sociedad, tiene que establecer una serie de pautas y principios que permitan regular la vida social de forma acorde con dicha ideología. Y estas pautas y principios que regulan la vida social vienen determinados por la forma en que cada ideología concibe la sociedad. Ahora bien, no debemos confundir la forma en que cada ideología concibe la sociedad con las pautas que aplican, ya que las pautas son una consecuencia temporal de la forma en que cada ideología concibe la sociedad. Por ello, estas pautas pueden variar a lo largo del tiempo y, sin embargo, la ideología es la misma. Si comprendemos lo que se dice en los párrafos precedentes, nos damos cuenta que la forma en que cada ideología concibe la sociedad es intemporal. Por lo tanto, esta forma en que cada ideología concibe la sociedad es apropiada para poder determinar si estamos ante una ideología de derechas o ante una ideología de izquierdas, pues el ideal social es estable e independiente de los cambios que puedan producirse en las pautas sociales. Origen y nociones teóricas. Lo primero que tenemos que decir es que, desde el punto de vista cronológico, el comunismo es una ideología política muy moderna. Los orígenes del comunismo los encontramos en los filósofos alemanes Marx y Engels, a mediados del siglo XIX. La filosofía del comunismo se basa en la existencia de dos clases sociales: los capitalistas, propietarios de los medios de producción, y los proletarios, los trabajadores asalariados, lo que da lugar a la explotación de los proletarios por los capitalistas. La solución que da el comunismo a esta situación de explotación de la clase trabajadora es que el Estado, en nombre del pueblo, se apodere de los medios de producción, y así los trabajadores trabajarían para el Estado, es decir, para ellos mismos. O dicho con otras palabras, si un capitalista tiene una fábrica, el beneficio que obtiene de la fábrica se lo queda el capitalista. Si es el Estado quien tiene la fábrica, el beneficio que se obtiene de la fábrica pasa al Estado, es decir, al pueblo. Otra cuestión que se plantea el comunismo es cómo se puede alcanzar esta sociedad perfecta, en la cual los trabajadores estarían trabajando para sí y no para los capitalistas. Capitalistas que, según el comunismo, controlan las superestructuras del poder, el sistema político, las instituciones, la religión, las leyes, el poder, etc. La solución que da el comunismo para superar la sociedad capitalista es la revolución del proletariado. O dicho con otras palabras, la única forma de alcanzar el comunismo es derrocando violentamente el orden social establecido e imponer por la fuerza el comunismo, y de esta forma se suprimiría la propiedad privada de los medios de producción, que pasarían al Estado. Según este planteamiento, los medios de producción serían de propiedad pública, en beneficio de la colectividad, y en consecuencia no se produciría la explotación de los trabajadores y desaparecerían las clases sociales. Otras consecuencias de lo expuesto es que
Para garantizar una sociedad en la cual todos son iguales, se requiere una acción política unificada en todo el Estado. Por lo tanto, el comunismo no admite pluralidad de partidos políticos ni pensamiento e impone un único partido, el comunista. Y, para evitar que puedan aparecer comportamientos individualistas y garantizar el bienestar colectivo por igual, es necesario establecer un sistema totalitario que controle el ámbito personal. Lo importante, lo que hay que preservar, es el bienestar colectivo. La libertad personal pasa a un segundo plano, está sujeta al interés colectivo. De ahí que las libertades individuales estén limitadas. No se permiten otras ideologías, no se admiten críticas y la educación está ideologizada. Adoctrinamiento político. Algo de historia. Como se dijo, desde el punto de vista cronológico, el comunismo es una ideología política muy moderna, ya que los orígenes del comunismo los encontramos en los filósofos alemanes Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Y la primera vez en que el comunismo alcanza el poder y es llevado a la práctica fue con la Revolución Rusa de 1917. Se denomina Revolución Rusa a toda una serie de hechos que condujeron al derrocamiento del zar, régimen monárquico. El régimen del zar fue sustituido por lo que se ha denominado gobierno provisional de carácter republicano. El período del gobierno provisional no fue una época tranquila para Rusia, ya que había grandes tensiones internas que culminaron con la Revolución de Octubre de 1917, donde se impusieron los bolcheviques, que era la línea más violenta y de principios puramente comunistas. En la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques dirigidos por Lenin se asignaron el liderazgo del gobierno y crearon la Cheka. La Cheka funcionaba como una organización de inteligencia de carácter político, la cual ejercía un triple control: control político, control social y control militar. Lo que hacía la Cheka era no permitir la más mínima discrepancia y eliminar cualquier tipo de disidencia. La Cheka fusiló en los primeros 50 días de régimen comunista a más de 50.000 rusos. Datos Wikipedia. Pero no todos estaban de acuerdo con la política que estaban llevando a cabo los bolcheviques, lo que dio lugar a una guerra civil en Rusia entre dos bandos: los rojos, el bando bolchevique, y los blancos, el bando contrario a los bolcheviques. Los rojos ganaron la contienda y abrió el camino para la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, 1922. La URSS nació como consecuencia de la fusión de varias repúblicas socialistas en 1922, siendo el primer líder soviético Vladimir Lenin. Lenin falleció en 1924 y le sucedió Stalin. Diferencias entre socialismo y comunismo. En un principio, los términos socialismo y comunismo se utilizaban como sinónimos, no había distingo entre ellos. Posteriormente se consideraba que el socialismo era el camino para pasar de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. Desde esta perspectiva, el comunismo era la culminación del socialismo, considerando que la sociedad comunista era la sociedad perfecta. Pero los excesos y atrocidades que generaba el comunismo en la práctica hizo que algunos reconsideraran su planteamiento extremo, el comunismo, y consideraran que el socialismo podría ser la mejor opción,
es decir, una postura intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Sin entrar en mayores dogmatismos, podemos decir que hoy en día el socialismo tiene dos vertientes. Una vertiente democrática es la que se denomina socialismo democrático o socialdemocracia, y en esta línea se encuadran la mayoría de los partidos políticos socialistas. Una vertiente antidemocrática son los partidos de ideología comunista. Decimos partidos de ideología comunista porque desde la caída de la URSS y ante el fracaso económico de las políticas comunistas, muchos son los partidos políticos que reniegan del término comunista, pero su ideología y su forma de actuar es comunista. Por lo expuesto, ya nos damos cuenta de que, desde el punto de vista puramente ideológico, no es fácil delimitar entre socialismo y comunismo, ya que la diferencia no es tanto ideológica, sino en qué grado de aplicación práctica se debe aplicar la ideología. Y esto puede variar a lo largo del tiempo en consonancia con las circunstancias. Por lo tanto, si el pensamiento ideológico viene siendo el mismo, la mejor forma de distinguir entre socialismo y comunismo es el reconocimiento no de la democracia como forma política de gobierno. Desde esta perspectiva, el socialismo reconoce a la democracia como forma política de gobierno. El comunismo no reconoce la democracia como forma política de gobierno, simplemente la acata, ante la imposibilidad y en la medida en que no puede imponer su ideología. Por este motivo, la resolución 1481/2006 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa encuadra como regímenes totalitarios similares el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo y los estados comunistas, y también por su identidad en cuanto a crímenes contra la humanidad y apología del odio. Si analizamos detenidamente esta resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, podemos constatar que, primero, encuadra como ideologías políticas afines, similares, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo y los estados comunistas. Segundo, determina que son regímenes totalitarios, es decir, antidemocráticos. Tercero, recoge como dato de identidad de estas ideologías sus crímenes contra la humanidad, aunque se puede considerar como un dato de identidad de estos regímenes totalitarios sus crímenes contra la humanidad, más que un dato de identidad es una consecuencia. Efectivamente, sus crímenes contra la humanidad es la consecuencia de una doble consideración. 1. Considerar que su ideología es perfecta, la sociedad perfecta. 2. Considerar que el derecho del Estado dimana del pueblo como ente colectivo. Es de señalar que, según estudiosos del tema, el comunismo ha causado en el mundo más de 100 millones de muertos. Hechas estas precisiones, no nos extenderemos más, dado que ello se explica de forma más detallada a lo largo de este libro. Cuarto, establece como dato de identidad de estas ideologías la apología del odio. La apología del odio sí que es un verdadero dato de identidad de estas ideologías, si bien la apología del odio hoy en día la suelen revestir de múltiples formas, como se verá más adelante. Por todos estos motivos, hay países que no permiten en su territorio partidos de ideología comunista, independientemente de cómo se autodenominen. Por último, y antes de continuar, conviene aclarar aquí que, desde la perspectiva ideológico-política, la democracia no es una ideología, sino simplemente es un sistema social que permite la convivencia de diferentes ideologías políticas.
Por lo tanto, es lógico que si un partido o una ideología no respeta este sistema social de convivencia política, es decir, si no respeta la democracia, no se permita su existencia.